Ahorita vamos a dar inicio a lo que es la charla del libro El cronista de Endymión por Carlos Rodríguez Alvarado, escritor proveniente de Salcedo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a toda la organización por haberme traído acá a Barba hoy por motivo de la feria del libro. Este mes es muy bonito y muy emocionante para todos nosotros los que trabajamos en crear ficciones literarias, porque nos pasamos moviendo de un lado a otro hablando de nuestros libros y de libros de otras personas, y eso es lo que al fin y al cabo más nos apasiona. Entonces, yo le agradezco ahora a toda la organización por haberme traído acá. Bueno, como les decía hace un ratito en la tertulia, yo soy una excepción, yo no soy barbero, pero sí soy escritor. Tengo 28 años, estudié periodismo y desde muy joven tenía un gran interés por la historia, por los estudios sociales, por los idiomas. Entonces, todos esos intereses, digamos, me condicionaron, pasado el tiempo, a escribir, a componer ficciones. Desde los 12 o 13 años soy un lector apasionado, me encanta el género de aventuras, me gusta mucho la novela histórica, me muevo mucho en la narrativa, me interesa la narrativa, me gusta la novela y el cuento más que nada, aunque también soy lector, claro, de teatro y de poesía, porque considero que hay que leerlo todo y leerlo lo más pronto posible, porque de todos los géneros literarios tenemos que aprender, por más que nos dediquemos solo a uno, o por más que nos interese solo, qué sé yo, la novela. Los escritores debiéramos estar en contacto con todos los géneros literarios y con más expresiones artísticas. Yo también tengo una gran influencia por parte de la música y del cine, que también me gustan bastante, pero me veo a futuro publicando más novelas, cuentos que en ese momento andan por ahí rondando en mi cabeza y que espero que en algún tiempo vean la luz en forma de libro impreso. Yo soy hijo de una larga tradición de agricultores y ganaderos. Hay mucha gente, ahora que hemos estado en los colegios, hay mucha gente o chiquillos que llegan y le dicen a uno si uno es hijo, qué sé yo, de alguna academia o de algún profesor. Y no, cualquiera puede ser escritor. No hay claro, hay una formación que es posible, se puede estudiar específicamente literatura, filosofía, qué sé yo, pero al fin y al cabo, digamos, el instinto de contar historias está en todo el mundo, no importa cuál sea su especialización o su profesión. Contar historias es algo muy humano, es algo que hemos hecho durante siglos, si no milenios, convertir lo que nos pasa como individuos y como especie en historias. Entonces, me gusta también hacer esa mención al pasado. Y poco más, les voy a contar un poco, una especie de sinopsis o resumen de esta que es mi primera y única novela, publicada por la editorial Club de Libros en el año 2021. El cronista de Endymión es un título un toque capcioso, incluso a mí me han dicho que sería hasta una buena opción para la segunda edición capiable, porque hay mucha gente que se le enreda, digamos, no sugiere nada, a menos que usted agarre y lea el libro, y esa es la razón por la que yo no lo voy a cambiar, porque para entender claro el título hay que ir a leerlo. Un cronista, claro, es una persona que escribe una crónica, normalmente una crónica de viajes, y el Endymión, que es, creo yo, el problema más grande, porque es una palabra no muy común, es el nombre del barco. El barquito que se ve ahí al fondo es el barco en el cual la historia se desarrolla. Endymión es una palabra, es el nombre de un pastor que habitó las llanuras de Caria en la antigua Grecia y que se enamoró de la diosa de la luna, Selene.
Es un mito que trabajaron mucho los autores románticos, en especial John Keats, y de hecho de un poema de John Keats, de donde yo me basé para ponerle ese nombre al barco. Entonces por ahí está la explicación del título. Es una novela que mucha gente, sobre todo la gente más joven que lo ha leído, me dice que es una mezcla como de Piratas del Caribe y con historia de Costa Rica. Va como por esa línea, aunque yo vivo en un pleito con mi editora porque cada vez que llega un lector le dice es una novela de piratas y técnicamente no aparecen piratas, es una novela de marineros buenos, marineros que no andan saqueando y robando como los piratas. Entonces yo le digo a ella, no hay piratas, obviamente tiene más gancho para el lector, es más atractivo decir que tiene piratas porque todo el mundo asocia la vida en el mar con ese mundo un poco aventurero, pero también hay, digamos, marineros buenos, que son los que están en esta novela mía. No aparecen piratas. La historia se desarrolla en un tiempo en el que todavía había piratas, algunos piratas de barcos de vela, aunque ya estaban haciendo la industria, digamos, del barco de vapor, que era una cosa incipiente en la época en que el libro se desarrolla, que es el año 1873. Más adelante vamos a hablar de la trama propiamente del libro. La novela se publicó en 2021, ahora en mayo cumple 3 años de publicada ya, y de hecho los ejemplares que ando hoy acá son los últimos ejemplares de la primera edición, ya oficialmente digamos que está agotada y estamos claramente pensando ya en una segunda edición impresa. Está la versión impresa y también hay una edición digital del libro disponible en Amazon para los lectores de este formato. Ahora sí, para comenzar a hablar propiamente del libro, la historia comienza con el personaje de Francisco Sevilla. Él es el personaje principal y el narrador de la historia. Toda la historia está narrada en primera persona. Él es hijo de un médico español que llegó acá en el año 1843, en los primeros años de la República costarricense ya independiente, y que viene con toda la intención de, digamos, de formar su futuro acá en Costa Rica. Era la idea atractiva del nuevo mundo que tenían muchos profesionales de la época. Entonces se viene para acá y se casa con una indígena costarricense, y de esas relaciones producto Francisco Sevilla, el personaje principal. La madre de él muere pocos años después de su nacimiento, entonces se elimina desde un principio la figura materna como una forma de decir que las ideas que Francisco tiene sobre lo que un hombre debe hacer o cómo debe comportarse son ideas un poco producto del machismo tan tóxico de aquellas épocas. Francisco, como les decía ahora también en la tertulia antes de leer el fragmento que leímos, es un muchacho que ya viene incondicionado desde muy joven. Hace un primer viaje a España a sus 15 años y desde ese momento queda enamorado de la vida de los marineros y dice, no, yo en realidad lo que quiero es esto. Entonces sueña toda su vida con emprender un viaje de este tipo. Pasan 10 años y él se forma en Derecho y con el tiempo vuelve a Costa Rica y empieza a trabajar en el Poder Legislativo. Por cosas del destino, digamos, recibe una carta a sus 28 años de la persona que lo educó allá en España, que lo algó, una amiga de su padre, y ella le dice, como hace mucho no lo veo, venga, vuelve a España, porque lo estoy esperando y quiero verlo ahora que ya está trabajando en lo suyo y que está ya, digamos, sacando provecho de la educación que recibió aquí en Europa. Entonces él, junto a su mejor amigo, parte hacia Puerto Limón, que en ese momento no era una provincia, sino una comarca incipiente, a la cual estaban llegando los primeros barcos de comercio, y estaba comenzando como a tener esa actividad marítima que fue tan importante en aquellos años. Él sabe que ya no tienen que ir hasta Panamá para embarcarse en una especie de transatlántico, digamos, sino que
tiene la posibilidad en Limón. Se va para Limón, se hospeda en una posada una noche, y en esa primera noche conoce a este segundo personaje que tienen ustedes acá, el capitán Alonso Mendoza, que da la casualidad, esa clase de casualidades que solo pasan en las novelas y no en la vida, de que el capitán Mendoza está buscando justamente a los dos tripulantes que le faltan para partir en la búsqueda de un tesoro. Un tesoro que algunos ladrones anónimos sacaron del Palacio Rojo de Agra, en la India, de manera que la isla donde está enterrado el tesoro no es precisamente cercana, no es la isla del Coco, porque se dice que en la isla del Coco hay un tesoro pirata que ya buscamos desde veces y nunca se ha encontrado. El destino del viaje es el archipiélago Andaman, que es un grupo de islas que está ubicado hacia el sur de la India, de manera que decir que sí a ese viaje no es precisamente una cosa baladí, digamos, y sin embargo Francisco, porque viene condicionado por todas esas experiencias de las que les hablaba ahora, no se lo piensa dos veces y se suma al viaje, llevándose consigo al mejor amigo que lo acompañaba, por cierto, que es una especie de Sancho Panza o de Samuel Ganji, que acompaña al personaje principal y que es un poco más prudente que él, pero que no le queda otra que hacerle caso y seguirlo. Estos dos personajes son personajes arquetípicos del género de novela de aventuras, especialmente Francisco. Francisco es un personaje desarraigado, que es, digamos, un personaje clásico del género de aventuras desde Robinson Crusoe o el Gulliver de Jonathan Swift. También está en novelas como Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Estos personajes que al no estar conformes, digamos, con el rumbo que ha tomado su vida, deciden darle un giro total y absoluto, y de una forma no muy juiciosa se apuntan, digamos, a una aventura que puede costarle la vida, pero están dispuestos a ello. El capitán Mendoza también es un personaje típico porque es la especie de modelo a seguir, digamos, es lo que Francisco espera obtener con la lectura, ser como el capitán Mendoza, terminar siendo una persona así de experimentada y de digamos, informal respecto de todos los mitos y problemas que puede haber en el mundo. Ese héroe, digamos, al que aspira a ser el personaje principal. Entonces, la historia es ahí donde toma un giro real e importante. Francisco y Sergio, que es el nombre del amigo, se deciden formar parte de la tripulación del Endymion, y el Endymion desde ese momento se convierte en el escenario principal, aunque por supuesto hay varios escenarios. El más importante al fin y al cabo es el mar, y después la isla en la que se enterraba el tesoro, pero el Endymion funciona como escenario y lugar de aprendizaje para Francisco y para otros personajes, pero especialmente para Francisco, al ser el personaje narrador. Es ahí donde Francisco descubre que la experiencia es lo más instructivo en la vida. Es ahí donde se da cuenta de que ser un marinero, partir en la búsqueda de un tesoro, no es como decimos aquí, como soplar y hacer bombitas, sino que en un barco de vela, en el año 1873, un barco de 3 palos, técnicamente se llama un brig barca, un bergantín, hay que trabajar para poner ese barco a funcionar y a caminar. No es una cosa que se dé o que sea fácil. La India, en este caso, el destino del viaje, no va a venir hacia uno, sino que más bien hay que poner el barco en funcionamiento y superar un montón de obstáculos para llegar a ese tesoro, a esa recompensa final. Entonces ahí donde la historia empieza a dar señales de que sí, hay un tesoro que se persigue, pero al fin y al cabo la verdadera recompensa que hay al final del viaje es la transformación del carácter del personaje, es la madurez y la profundidad que van a ganar los personajes después del viaje, y no tanto el tesoro material, aunque por supuesto es jugoso también para la imaginación de ellos. La aventura funciona para hablar de los temas principales. Como les digo, la experiencia es el tema de la novela, aunque hay otros temas,
están reflejados en otros personajes, en otras subtramas, digamos, como por ejemplo la fragilidad de la vida, la fragilidad de los sueños. Hay cierto personaje que interviene en la historia, que es, digamos, el personaje que más ambiciona y más sueña con el tesoro, y curiosamente es al que le pasa algo a la mitad de la historia que hace que no pueda disfrutar de ese tesoro. Entonces ahí también está ese tema, el tema de la fragilidad de los sueños, como los sueños a veces están al frente de uno y uno más bien está buscando otras cosas, ¿no? Entonces hay varios temas, varias subtramas que también se abarcan a medida que la lectura va avanzando, y por supuesto los personajes también se van desarrollando a medida que la historia evoluciona. No voy a contarles mucho más, yo me voy a quedar aquí un ratito después de esta presentación para darles cualquier duda y hablarles más del libro si tienen alguna pregunta. El libro también está ilustrado, estas ilustraciones de hecho son mías. Yo, como les decía antes, dibujaba antes de escribir, entonces también tiene ese atractivo, digamos, el libro, de que está ilustrado por mí. Y hay un mapa del tesoro, ustedes pueden, de hecho, una vez que ellos llegan a la isla, ir siguiendo el trayecto hacia la búsqueda del tesoro. Entonces hay una especie ahí de juego también, en el cual pueden apoyarse también en las ilustraciones que van siguiendo la historia. Aprovechando que estamos en el mes del libro, yo termino aquí la parte de digamos, hablar de mi novela, y les quiero hablar también un poco de mi experiencia como escritor. En el caso de esta primera novela y lo demás que he escrito, que es una novela que espero que vea la luz el próximo año, y algunos cuentos. Yo quiero hablarles un poco de la experiencia que yo tengo como escritor, cómo se da el proceso de concepción de una idea para escribir un libro, y también la importancia del arte de escribir y el placer de leer. Los puntos claves de la escritura de esta novela son, por supuesto, la concepción de la idea, el proceso de la creación y la publicación. De estos tres, yo creo que el menos importante es el último. Hay grandes libros, grandes historias, grandes cosas que nunca han visto la luz, o que vieron la luz muchos años después de que su autor murió. Entonces, escribir con la idea de publicar es una idea, por supuesto, muy lógica, pero al mismo tiempo no debiera de ser la única. No se debe escribir pensando que si no me publican la novela o el cuento o el poema, ya se perdió. No, eso puede quedar ahí en algún cajón olvidado, qué sé yo, o incluso hay que también releer y darle una vuelta cuando son las cosas antes de publicarlas. No hay que apresurarse a publicar, es lo que pienso yo. Sin embargo, eso es, claro, una experiencia personal, y es la experiencia de una persona a la que este libro le tomó poco más de 3 años. Entonces ya se puede ver que no soy precisamente una persona que se apresurara a ello. La concepción de la idea fue, como les decía antes, aleatoria, no fue algo planeado, fue una idea que surgió en los momentos menos esperados, viajando de bus, cepillando los dientes, no tanto el día que agarré la compu y me puse a escribir. Eso se dio después de muchos años de imaginar y de pensar, incluso de transformar cosas que había leído en otros autores o en otros ejemplos externos, digamos, y pasarlas por un filtro, que al fin y al cabo ese filtro era mi propia creación, mi propia capacidad inventiva y mi propia, digamos, imaginación. Sin embargo, lo que sí se me ocurrió a mí fue un buen final algún día. Entonces no fue tanto como escribir el libro y llegar a ese final, sino más bien escribir toda una historia previa para llegar a un final, que fue lo primero o las primeras cosas que se me ocurrió. Y esto es muy común, muy común. Cuando uno escucha a escritores consagrados ya, se da cuenta de que hay muchas buenas ideas literarias que lo primero que se le ocurrió al autor fue el final o algún evento que ocurre desde la mitad del libro, y lo que hicieron fue más bien escribir una cosa previa para justificar o para llegar más bien a ese final. A veces que uno está leyendo un libro y uno dice, ¿cómo cierra todo el conflicto? O cómo llegó a este punto tan complejo habiendo partido de algo tan simple.
y más bien esa complejidad al final fue lo primero que se me ocurrió, sin haberlo planeado. En el caso mío sí se me ocurrieron varios finales, incluso varios eventos que iban a pasar hacia la mitad del libro y no tanto el principio de la historia. Por eso yo hablaba antes de priorizar los temas. Yo quería tocar ciertos temas, pero digamos la creación de los personajes o el argumento que iba a haber fue algo que vino después de definir los temas y de enfocarme hacia ese final. De hecho, esta historia, al final yo agregué un tesoro y mandé a los personajes para la India y todo, pero en un principio lo que se me ocurrió fue un viaje hacia la Antártida, que era un viaje muy común y muy ambicioso para la gente de aquella época, y que también está en múltiples novelas de aventuras. Y después me di cuenta de que no, que funcionaba mejor meter ahí el tesoro para hablar de lo que yo quería hablar, pero bueno, eso es a lo que me refiero, los argumentos y las ideas, digamos, de caracterización bien después de definir los temas. Por otra parte, y para hablar un poco de esto de que las ideas literarias no son precisamente las que le surgen a uno en el proceso de escritura físico, a la hora de estar con la hoja de papel o de la computadora. A mí me gusta mucho una frase de un director de cine que se llama Taika Waititi, que dice: solo porque no estés tecleando no significa que no estés escribiendo, y es verdad. Solo porque uno no esté físicamente componiendo palabras o conjugando verbos no quiere decir que no esté escribiendo. Se escribe todo el día, se escribe mientras se imagina o mientras se siga dándole vueltas a una idea en la cabeza. Eso también es parte del proceso de escritura. Pero ya después viene el proceso de escritura físico, en el que hay que definir, claro, forma y fondo. La forma es el lenguaje en el que voy a hacer hablar a los personajes, el lenguaje con el que voy a describir las cosas, y el fondo es, una vez más, el tema que quiero tocar. A mí me pasó en esta segunda novela, en esta primera novela, y es algo que estoy intentando evitar ahora, que perdí mucho tiempo releyendo, y esto es algo con lo que no sé si estarán de acuerdo los demás compañeros escritores que están acá, que la relectura es necesaria, y es necesario a veces devolverse sobre lo que trabajé el día anterior, pero no es algo en lo que me deba encasillar. Hay veces que uno pierde mucho tiempo y mucha concentración haciendo relecturas innecesarias. Hay veces que hay que dejar estar las cosas, y eso fue algo que yo aprendí, tuve que aprender a base de experiencia, digamos, y de darme cuenta que me costaba mucho avanzar si seguía releyendo. Es más, si seguía releyendo probablemente jamás lo hubiera publicado. Por ahí digo alguien que nadie escribe nunca un libro, lo que se escriben son borradores. Se escribe un buen borrador y ese borrador después lo trabajan los editores o la gente que hace los reportes, las críticas y tal. Pero hay que saber dejar estar la historia y que salga bien con la forma que uno definió, porque me parece que era Alejo Carpentier el que decía que la medida en la que un autor está satisfecho de su libro nunca es absoluta. Y si es absoluta, hay que volver a ese libro 2 años después y darse cuenta de que no, de que tal vez hay cosas que no hubiera hecho igual, porque la mente es así, la imaginación es así, es cambiante, es una cosa que crece y evoluciona con uno. La publicación no es el final. A mí me gusta mucho haber llegado a este punto de haber vendido casi toda la primera edición del libro, porque me he dado cuenta de que los lectores han hecho relecturas que yo no sabía que eran posibles. Me han dicho que he puesto cosas que yo no sabía ni siquiera que había puesto en el principio, y eso es una cosa muy, muy bonita de experimentar o de vivir, porque es común en la literatura, más bien, que haya en el libro que uno sacó cosas que uno ni siquiera sospechaba, precisamente por una cosa innegable en la creación literaria, y es que la obra le pertenece al lector, y el libro va a llegar a ser lo que el lector diga a él, no tanto lo que uno diga. Uno dice que quiso tocar ciertos temas, como he estado haciendo yo todo este rato, pero al fin y al cabo el libro es el lector es el que va a decir qué es el libro, por qué virtudes o defectos tiene, que tal vez los defectos que uno creía que había terminan siendo virtudes para cierto lector. Entonces, esto también es parte del proceso de la escritura, o por lo menos así ha sido en mi experiencia de este primer libro.
El arte de escribir es el arte de usar o de formar o jugar con la herramienta final del escritor, que es la palabra. La palabra es cambiante, nunca es la misma, o digamos, no es una cosa estática. La palabra no es una cosa que puede moldearse, que puede tener múltiples significados. Yo, por ejemplo, en cierto momento del libro uso la palabra agazapado, y agazapado es una palabra que tiene el significado que tiene aquí en Costa Rica, solo aquí. Ser agazapado, ser así una persona que tal vez digamos, que es un poco reprimido y tal, y que es un poco abajo, que usted se da cuenta de que hace un montón de cosas. Ese significado solo viene acá en Costa Rica. En otras partes agazapado no significa eso. Y es ahí donde se da cuenta de que la palabra es una cosa que se moldea, que evoluciona, que no siempre significa lo mismo, y no solo por ubicaciones geográficas, sino también por ubicaciones temporales, palabras que se usan ahora para definir cierta cosa, tal vez no se usaban antes. Entonces, saber todas estas cosas es algo que es parte del arte de escribir. Ya después viene, digamos, a la hora de definir el tema, o de tocar ciertos temas en un libro, la pregunta: hay temas poco literarios, hay temas que yo no pueda tocar. A Cortázar, a Julio Cortázar, me acuerdo de una entrevista en la que le consulta porque él escribía a veces sobre boxeo y sobre jazz, y alguien me dijo que esos temas eran poco literarios, y al fin y al cabo no son temas, que no es nada, son, digamos, ubicaciones o qué sé yo, eventos o cosas más bien de la caracterización de la obra, pero no temas en sí. ¿Se puede escribir acerca de todo? Es la pregunta, y yo creo que la respuesta es sí. Hay veces, sobre todo los escritores jóvenes, consideran que escribir sobre algo muy particular, sobre algo muy personal, es innecesario, no tiene sentido, y más bien todo lo contrario. Bob Dylan dijo alguna vez que lo particular, que una cosa mientras más provincial y más particular sea, más universal es. Los problemas pequeños son los problemas, al fin y al cabo, generales de todo el mundo. Uno considera tal vez que escribir sobre cierto enamoramiento del colegial no tiene sentido, y tal vez en esa historia hay un tema universal que va a tocar el corazón del más, digamos, de la persona menos conmovible, que nunca confesó su propio enamoramiento del colegial. Entonces los temas particulares no deben ser descartados, más bien está muy comprobado en la historia de la literatura que tal vez son los temas más universales o que más tocan el corazón de los lectores. Sin embargo, los grandes libros de la historia se ocupan, claro, de las grandes preguntas, de las preguntas esenciales de la condición humana, como por ejemplo, hay temas que están en toda la historia de la literatura: el miedo, el destino, el amor, la muerte y los supuestos, un tema que se ha tocado en toda la literatura, en todas las mitologías, las preguntas esenciales. Pero volvemos a lo mismo, son las preocupaciones particulares de todo el mundo. Entonces, no se debe descartar temas porque sea muy pequeño, porque al fin y al cabo los grandes libros de la historia se han ocupado de ellos durante mucho tiempo, y por eso es el último punto del cuadradito. Originalidad es una palabra muy engañosa. Hay veces que cuesta mucho sentarse a escribir porque uno piensa que tal vez no voy a ser original, no voy a ser único o diferente a los que ya están trabajando en literatura, y todo lo contrario. A veces la originalidad viene del hecho de que uno es un filtro de todo lo que pasa por uno, de todo lo que uno lee, y por lo tanto la originalidad se logra a veces de una forma natural, no planeada. También pasa que hay que escribir desde la experiencia personal, y esa propia experiencia personal es lo que hace que un libro sea original, o que lo que uno está creando sea original, precisamente porque mi experiencia personal con el miedo, o con el amor, o con los temas, sea cual sea el tema que yo vaya a tocar, no es la misma experiencia de mi vecino o de la persona que tengo a la par. Y es ahí donde se logra una obra original y única, cuando la escribo, la relato desde mi experiencia personal, que es lo que la hace única.
Esto al respecto del arte de escribir. Ahora bien, aprovechando, además, que es el mes del libro, yo quiero hablar también, además del arte de escribir, del placer de leer. Leer debiera de ser un placer. Leer es algo que digamos, no tiene la misma prensa o la misma popularidad que tienen otras actividades que tal vez requieren menos esfuerzo de mi parte o que no me toman tanto tiempo, pero leer es una cosa importante desde muchos puntos de vista, incluso el punto de vista de la salud. Está muy comprobado y muy estudiado el hecho de que la gente que lee y que ha adquirido el hábito de leer desde muy jóvenes son menos propensos a sufrir Alzheimer. Entonces, esa es solo una de las virtudes que tiene la lectura, pero hay otras montones de virtudes que tiene el hecho de haber adquirido el hábito de leer en algún momento de la vida. Leer ofrece una infinidad de posibilidades. Es una forma de reducir el mundo a un puñado de páginas. Hace días escuchaba en una entrevista a Mario Vargas Llosa que lo primero que le sorprendió cuando adquirió el hábito de la lectura fue que redujo el mundo de una forma muy fácil. Él vivía en Bolivia en su infancia, en una parte de Bolivia que se llama Cochabamba, y decía, lo más grande de los libros que yo estaba leyendo en esos momentos que me acercaban al mundo, yo podía estar a la hora de abrir un libro en París o en Moscú o no sé, en Estocolmo, solo con abrir las páginas de ese libro. Redujo el mundo, lo hizo más pequeño, trajo a sí mismo, a su realidad, todas aquellas ciudades y aquellos mundos a los que no hubiera accedido con tanta facilidad de no haber sido por un libro. Obviamente otro de los grandes gozos de la lectura es vivir la vida de los personajes, vivir la vida con los personajes, y darse cuenta de que los personajes a veces llegan a tener tanta o más personalidad de la gente que nos topamos por la calle. Una vez escuchando a Carlos Fuentes decía que es muy difícil imaginar el mundo actual sin el Quijote o sin Hamlet. Han llegado a tener personajes literarios que tal vez no existen, claro, en nuestro plano, en nuestra realidad, llegan a tener tanta caracterización, llegan a ser tan importantes para nuestra cultura que se convierten en parte de nosotros. Es muy difícil imaginar ya un mundo sin literatura y sin esta vitalidad que le trae a la vida el hecho de que algún señor o alguna señora en algún momento haya inventado cierto personaje de cualquier nombre, ya sea el Quijote de la Mancha o Sherlock Holmes. La literatura se convierte así en parte de la vida y de la realidad objetiva que vivimos todos los días. Ahora bien, el hábito de leer no se adquiere fácil ni rápidamente. Uno cuando viene a estas actividades a veces comete el fallo de pensar que toda la gente que lo está escuchando son lectores. No siempre es así. Hay veces que por ahí en alguna de las banquitas hay alguien que no lee y que dice, yo la verdad no le veo la importancia a todo eso que se está diciendo. Y a esa clase de personas es a la que yo trato de hablarle cuando digo que hay un libro para cada quien. Hay un libro que los está esperando, que los puede estar esperando, y que tal vez va a ser ese libro que les va a tocar esa fibra que ustedes tienen ahí para ser tocada y que ustedes ni siquiera saben que la tienen. Y precisamente una de las ventajas que tiene esto es el hecho de que, como les decía antes, el arte de contar historias y de convertir nuestras experiencias y nuestra propia vida en ficciones es un arte muy viejo de existir, es una cosa que se ha hecho durante siglos. Y por lo tanto, hay muchos libros, hay libros de todos los temas que se pueden imaginar. Y eso hace que sea fácil encontrar, o más bien emprender esa búsqueda. Obviamente, nos vamos a encontrar con libros que no nos convencen, que no nos gustan, no nos tocan esa fibra de la que hablamos, pero por ahí puede haber el libro que les va a cambiar su forma de ver la literatura y que los va a hacer, digamos, comenzar un viaje, porque al fin y al cabo todos los que adquirimos el hábito de leer
lo que hacemos es emprender un viaje. Y mi viaje personal me ha llevado, como les decía antes, y precisamente por eso mi primera novela va por esa línea, me ha llevado por la novela de aventuras, pero también me llevó en algún momento a la fascinación que siento por el existencialismo en posguerra, por ejemplo. Cuando uno va a una librería, tiene que ir también con la idea de que es un paso más en su viaje como lector. Un libro más es un viaje más, y por lo tanto tengo que aprender a verlo con placer. Hay que leer con gusto o abandonar el libro. Esto es una cosa que todo el mundo sabe. No se puede obligar a uno a leer algo que no le está conmoviendo, digamos. Y sin embargo, yo no digo abandonar del todo. Yo creo que si un libro no les tocó a ustedes en cierto momento, no lo abandonen del todo, vuelvan a él un par de años después, tal vez. Denle una oportunidad siempre, porque el libro revoluciona como precisamente por lo que hablábamos antes, de que la mente evoluciona. Interpreta las cosas de diferente manera conforme sigue adquiriendo experiencias y madurando, digamos. Ábranse a todos los temas que hay en el mundo de la literatura, y no solo en el mundo de la literatura. Yo obviamente hablo de literatura y de ficción porque soy un escritor de ficción literaria, pero hay libros de todos los temas que se puedan imaginar, libros no literarios, libros sobre deportes, libros sobre fotografía, sobre historia pura. Esos libros también hay que darles una oportunidad y hay que digamos, abrirse a ellos para digamos, aumentar no solo la imaginación, digamos, sino también tener datos concretos sobre una cosa. Y eso es una cosa que está en los libros. Nada puede sustituirlo. Actualmente vivimos en el mundo de la imagen. Ya no se puede escribir una nota periodística, y hablo aquí desde mi experiencia personal, de tantas páginas de puro texto. Ahora una nota de prensa escrita tiene que ir acompañada por lo menos de 2 fotos y 2 videos, porque la gente tiene prisa, la gente quiere saber las cosas, dedicarle tanto tiempo a leerse el periódico de cabo a cabo como hacían antes. De hecho, ya no existe el periódico, o por lo menos ya no se mueve igual que antes. La imagen ha sustituido, por lo tanto, a la palabra, y sin embargo, lo importante que tienen los libros es que están llenos de ideas, y las ideas no se sostienen de verdad. Las ideas no se pueden expresar o representar tan bien en la imagen como se representan en un libro, en la palabra escrita. Es una cosa muy, muy única lo que pasa en los libros, que son el mejor vehículo, no importa cuánto evolucione el mundo del hombre, de la humanidad. La mejor forma de exponer las ideas es por medio de la palabra, y no tanto por medio de la imagen, porque la imagen obviamente es más perecedera, la imagen se va. Por eso a veces vemos, no sé, un TikTok o algún, o incluso un documental, para no irnos tanto para las redes sociales y hacer una crítica que ya está más que hecha. Y vemos un documental sobre cierto tema, pero al año ya se nos ha olvidado. Mientras que si lo hacemos, o si le entramos a ese tema por medio de los libros, buscando un libro sobre ese tema, y si el libro logró de veras cautivarnos, nos acordamos todavía, porque las ideas se sostienen mejor en el papel o en el libro, digamos. Hago esta aclaración porque obviamente ahora no solo el papel, sino también la pantalla, el caso de los libros digitales. Escribir es un arte y leer debiera de ser un placer. Yo soy Pablo Rodríguez, tengo mi stand por allá, puedo hablarles de mi novela y de mi experiencia como escritor, con mucho gusto. Y si tienen alguna pregunta, les agradezco que me la hagan llegar ahorita, y también les agradezco mucho por su atención en este ratito. Muchas gracias.